Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's all right. En estos trágicos momentos para nuestros hermanos que viven en Tierra Santa, hemos recuperado los testimonios de una de las hermanas que en el Hogar del Niño Dios en Belén cuida a niños discapacitados confiando en la providencia divina que nunca les falla. Y también de María José Fernández, una apasionada de la tierra que vio nacer y morir a Jesús de Nazaret. Estarán también con nosotros el padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños, Monseñor Alberto Rollo en Santos de Andar por Casa, Cayetana Jairi Johnson en Jesús en su tierra y la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque en Entre tú y yo. Muchas gracias y bienvenidos una madrugada del viernes más a nuestro programa. Comenzamos. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you.
is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. En Belén, muy cerquita de la Basílica de la Natividad, se encuentra uno de los tesoros ocultos de Tierra Santa. Un lugar que impresiona en su sencillez y en la autenticidad de lo que allí se vive. Es el hogar del Niño Dios. En él, la familia religiosa del Verbo encarnado atiende a niños con diversas discapacidades. Esta noche nos acompaña desde Belén la hermana María Virgen Alegre, española, y que está en este hogar del Niño Dios. Buenas noches, hermana María Virgen Alegre. ¿Cómo nació el Hogar del Niño Dios? El Hogar Niño Dios nació en el año 2005 para atender a niños abandonados y en grave necesidad. El terreno pertenece al Patriarcado Latino de Jerusalén y el hogar se ha ido como ampliando poco a poco de acuerdo a las necesidades. ¿Qué significa para la familia religiosa del Verbo encarnado esta misión? Es una gran responsabilidad porque atendemos a niños y jóvenes con graves problemas afectivos, conductuales y con limitaciones físicas, ¿no? Pero sobre todo es un regalo porque Dios ha querido que estos niños vivan a pocos metros del lugar de nacimiento, ¿no? Del lugar de nacimiento de Cristo. Entonces, de algún modo son los preferidos de Dios. Porque como dice el Evangelio, lo que hagas a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hacéis, ¿no? ¿Cuál es la procedencia de los niños que viven en el hogar? Todos los niños son palestinos, algunos de la ciudad de Belén y otros de pueblos de alrededor, y otros tantos son de Hebrón, Jericó y Ramallah. Hermana María Virgen Alegre, ¿cómo es su día a día? Nosotras nos levantamos pronto por la mañana para rezar una hora de adoración al Santísimo y seguidamente la Santa Misa. Es muy importante para nosotros este momento porque tenemos que estar muy unidas a Cristo, ¿no? Para servirlo en cada uno de estos niños. A las 8 comienzan las actividades en la escuela Casa de Ángeles, que se encuentra en el mismo edificio del hogar, y los niños se dividen con maestras según la capacidad de aprendizaje o de tipo de terapia. Aprenden matemáticas, árabe, música, tienen talleres de cocina, actividades de psicomotricidad, manualidades. Y con algunos niños se trabaja más la parte sensorial, con una sala adaptada especialmente para ellos. También contamos con una fisioterapeuta durante el horario escolar y otra por la tarde que es la encargada de la hidroterapia. Y el horario escolar es hasta las 11 de la mañana. Después tienen la comida y la siesta. Algunos niños vuelven a tener actividades después de la 1 del mediodía. Y por la tarde están en casa o en la sala de juegos, en el jardín, y con los voluntarios y religiosos. A las 4 de la tarde se comienza con la cena porque son muchos los que necesitan ayuda para comer. Además, algunos de los niños están en silla de ruedas, ¿no? Y necesitan descansar más. Hermana, yo sé que es una pregunta difícil, pero de los niños que viven o que han vivido, ¿hay alguno que haya marcado especialmente a la comunidad? Todos los niños marcan realmente su paso por el hogar, ¿no? Tenemos el caso de una niña que llegó con una grave desnutrición y podríamos decir que como que estaba entre la vida y la muerte. Y hoy, por gracia de Dios, ya se encuentra perfectamente bien, habla árabe, español, camina e incluso va a la escuela infantil de la zona de aquí de Belén. También tenemos otro niño con parálisis cerebral que está postrado, pero que realmente es un verdadero angelito. Y no sé, es muy difícil, ¿no? Todos los niños marcan algo su paso por la casa, ¿no? También es muy difícil realmente cuando llega el momento en el cual Dios los llama a su presencia. A pesar de saber que ya gozan para siempre con Él, no es fácil despedirse, dar el último adiós, el último abrazo. Y eso creo que es porque los lazos espirituales son más fuertes a veces que los de la carne. Cuando le escuchamos hablar de estas dificultades de estos niños, nos preguntamos, ¿qué horizonte tienen? El futuro de los niños con
necesidades educativas especiales en la sociedad siempre ha sido un desafío. Aquí en Palestina y creo que en todo el mundo, ¿no? Nosotros intentamos que lo primero se sientan queridos, que sepan que se los quiere y que aunque pues no puedan hacer algunas cosas por sus limitaciones, siempre pueden dar algo a los demás, no sé, ya sea una sonrisa, una mirada, ¿no? Los que pueden entender como un poco más y pueden manualmente hacer cosas, les animamos a que sean más autónomos y que se ayuden entre ellos, ¿no? Se ayuden entre ellos como en la familia, tienen encargos simples como preparar los zapatos, reponer pañales en los cajones, dar de comer a otro. Son momentos muy bonitos y muy familiares. La verdad es que parece una tarea ingente para tan pocas religiosas que están allí. ¿Tienen ayuda de más personas? Sí, es mucho trabajo, pero gracias a Dios hay mucha gente buena, realmente. Y generalmente durante el año vienen voluntarios de diferentes partes del mundo. Y también tenemos algunos trabajadores que nos ayudan en las distintas áreas del hogar, en la escuela, en la cocina, en la limpieza, lavandería. Aunque me consta que ustedes son de una austeridad absoluta, necesitan notables recursos económicos. ¿De dónde los reciben? Nosotros vivimos de la divina providencia. Los niños no pagan por estar aquí, en el hogar, y tampoco contamos con ayuda del gobierno. Los recursos económicos llegan por donaciones a través del banco o de personas individuales de la zona, o también la gran mayoría de ingresos por los grupos de peregrinos que vienen a Tierra Santa y pasan por Belén. También hay gente local que nos da alimentación y cosas varias. Hermana, si una parte importante de los presupuestos del año son los donativos de los peregrinos, ahora que no hay peregrinaciones por la situación que se está viviendo desde hace 3 meses, ¿cómo pueden seguir ustedes adelante? La situación actual es difícil para todas las personas que viven aquí y también nosotros nos hemos visto afectados. Pero como Dios alimenta a los pájaros del cielo y viste a las flores del campo, con más motivo a sus pequeños, ¿no? Que le pedimos cada día que cuide de nosotros. Siempre Dios nos manda lo que necesitamos a través de personas que quizá, pues sin saberlo, son instrumentos de su providencia. Para la comunidad que está allí en Belén, junto al lugar del nacimiento de Jesús, ¿qué supone esto? Como dije anteriormente, es un regalo, una gracia inmerecida, ¿no? Estar aquí, porque servir a Jesús aquí en el lugar donde Él nació, vivió, ¿no? Te ayuda mucho, bueno, personalmente a mí también, como a meditar más cuando leo el Evangelio, ¿no? Como que te penetras más en la vida de Cristo, ¿no? Y también mucho más profundo porque estás cuidando a sus hijos, ¿no? A sus preferidos, los más pequeños, ¿no? Los más indefensos. Hermana, una de las características de la familia religiosa del Verbo Encarnado es que, a la que pertenecen ustedes, es ir a los lugares más difíciles. Así hay misioneros en Gaza, también hermanas suyas, en Siria, en otros lugares donde las situaciones son muy complicadas. ¿Cómo viven ustedes esta llamada? Sí, la llamada de Dios siempre viene acompañada con su gracia. Cuando Dios pide algo difícil, siempre te da la gracia para llevar a cabo esa misión. Eso no quiere decir que se vuelva fácil, ¿no? Pero uno tiene la certeza de que si Él lo quiere, Él se encarga, ¿no? Lo importante es que nosotros no seamos impedimento a su voluntad y que seamos dóciles al Espíritu Santo. Hermana María Virgen Alegre, de la familia religiosa del Verbo Encarnado, muchísimas gracias por su testimonio y muchísimas gracias por estar allí en Belén, haciendo presente a la Iglesia junto a los hermanos cristianos que están pasando por momentos tan difíciles. Muchísimas gracias.
Una persona que conoce muy bien esta realidad preciosa del Hogar del Niño Dios es María José Fernández Martín, dama de encomienda de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén y que organiza cada año el voluntariado que acude a colaborar en varios lugares de Tierra Santa, entre ellos este Hogar del Niño Dios. La tenemos con nosotros esta noche para que nos cuente su experiencia y también su vivencia de los lugares de Tierra Santa. Buenas noches, María José. Buenas noches, Javier. Encantado de estar y participar en este programa para relatar la experiencia de lo que constituye el voluntariado de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén. María José, lo primero es, ¿cómo nació en ti este amor por Tierra Santa? Pues por mucho que me retrotraiga, realmente no me puedo acordar. Yo creo que el amor en Tierra Santa me empezó a brotar al poco tiempo de salir de la cuna. Primero porque mi familia tiene unas profundas raíces cristianas y después porque mi educación fue también en un colegio cristiano, en un colegio católico, y desde que empezábamos el parvulario o la primaria, pues la historia sagrada que formaba parte de nuestro sistema educativo nos acercaba no solamente a la historia bíblica, para nosotros la historia de Noé, de Moisés, de Abraham, no nos era desconocida en absoluto, tampoco no entramos en gran profundidad, pero todos los niños sabíamos quién era Ruth, quién era el rey David, y bueno, pues de alguna manera todo eso sienta un pozo o un sustrato que luego en la vida real, cuando contactas con la realidad de todos estos lugares, pues realmente cobra mucho sentido y conforma parte de la estructura espiritual que has recibido y bueno, si tiene que germinar, germina con el florecimiento ya de la fe personal del adulto, ¿no? Entonces, cuando empecé a amar Tierra Santa, la primera vez que fui creo que fue en 1987, ¿sí? Y a partir de ahí, pues cada vez que había un viaje en una parroquia, yo estaba la primera allí de voluntaria para irme. Luego ya empecé a ir con organizaciones que hacían una labor muy interesante, como es llevar enfermos graves o enfermos que no pueden viajar por sí solos a Tierra Santa. Me refiero a personas con una cierta discapacidad o con un problema de salud importante, pero que querían hacer ese viaje. Y entonces te convertías un poco en las piernas, las manos o el apoyo que esa persona necesitaba para recorrer los santos lugares, y todo eso va generando un pozo importante que te hace amar Tierra Santa, porque en realidad lo que estás haciendo es ver cómo el Evangelio tiene una plasmación en la vida real y se puede vivir y se puede llevar a la práctica sin ningún tipo de dificultad, por lo menos en aquellos lugares. María José, escuchándote, me surge una pregunta. ¿Qué experimenta un enfermo, un paralítico que le has tenido que acompañar en su silla de ruedas, cuando, por ejemplo, uno entra en la piscina de Betesda y está allí contemplando ese lugar donde el Señor obró este milagro? ¿Cómo lo vive un enfermo eso? Pues no te lo puedes imaginar, porque, por ejemplo, yo he viajado con, no sé si los conocerás, me imagino que sí, la Hospitalidad de Jesús de Nazaret. La Hospitalidad de Jesús de Nazaret, que lleva enfermos terminales a Tierra Santa con Ana Palacios al frente, que es una mujer excepcional, y que todas estas personas sería inviable e imposible que pudieran ir en una agencia de viajes normal, porque muchos de ellos van encamados incluso. Cánceres terminales, pues esto es esclerosis múltiples. Pues ¿cómo lo viven? Pues con una fe, con una fortaleza, con una ansiedad de amor y de fe que verdaderamente es espectacular. Por eso te digo que es muy fácil aprender a amar Tierra Santa, porque es un lugar donde el amor incondicional se hace visible y te toca el corazón, te abre, te rompe todas las estructuras defensivas que tienes en la sociedad en la que vives normalmente, ¿no? Toda esa capa de fortaleza, dureza, más que fortaleza, dureza de corazón que normalmente tenemos en nuestro día a día, allí pues se desquebraja y te encuentras con que te fundes en un abrazo, pero que no es un abrazo normal, es un abrazo de almas, no más que de cuerpos. Eso es lo que da Tierra Santa en muchos aspectos. Una orden de caballería puede sonar hoy algo muy lejano, sin embargo, hay una profunda actualidad. ¿Qué es la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén y cuál es su misión?
Bueno, pues para darte una pincelada histórica que siempre suele tener un poquito de interés, porque la gente cuando oye hablar de órdenes de caballería del tiempo de las cruzadas, pues se cuestiona y se pregunta qué era aquello y para qué servía, ¿no? La Orden de Caballería, que se funda en el año 1099, después de la conquista de Jerusalén por los cruzados europeos de la Segunda Cruzada al mando de Godofredo de Bouillon, entonces se crea una orden para hacer la defensa de tres cosas. Una era el Santo Sepulcro frente a las invasiones de los musulmanes que de vez en cuando atacaban Jerusalén. En segundo lugar, era llevar a las batallas los lignum crucis que habían quedado en Jerusalén de la cruz que Santa Elena había descubierto y que eran los portadores de la cruz en todas las batallas que llevaban los cruzados. Y la tercera función era defender las murallas de Jerusalén frente a ataques, ser los vigías y los guías defensivos de las murallas. Bueno, eso es lo que hacían en el siglo XI. En la actualidad, cuando la orden se regenera en 1847, pasan a ser custodios de la presencia cristiana en Tierra Santa. Es decir, el Vaticano, porque es una orden vaticana, depende del Santo Padre. El Santo Padre delega en un cardenal y este es el gran maestre de la orden, le asigna la función de ser el soporte económico de todos los déficits que pueda tener la Iglesia diocesana de Jerusalén, la Iglesia Madre. O sea, es un honor que haya una orden de damas y de caballeros que sean los que tengan la responsabilidad de garantizarle a la Iglesia diocesana que el déficit que ellos no puedan cubrir por sí mismos sea cubierto a través de una aportación generosa y voluntaria de todos sus miembros. Entonces, ¿qué es la orden actualmente del Santo Sepulcro? Pues es una institución vaticana que lo que hace es recaudar recolectar de entre sus miembros apoyos económicos y de todo tipo suficientes para que la Iglesia diocesana de Jerusalén, la Iglesia Madre de Jerusalén, pueda funcionar en cuanto a parroquias, en cuanto a colegios, en cuanto a centros asistenciales para la infancia, para la vejez, para las personas mayores, para los centros de salud, que dependen del patriarcado, y para todo tipo de estructuras, como puede ser los seminarios en Tierra Santa, la formación de sacerdotes. Pues lo que hacemos es recolectar dinero y mandarlo para que ellos puedan sobrevivir y vivir pues con las mejores condiciones posibles. La orden está compuesta por unos 30.000 miembros en todo el mundo. Son 60 países en donde está instaurada la orden, bien en forma de lugartenencias o de delegaciones magistrales, y entre todos pues ponemos cada uno de su bolsillo lo que podamos y lo que se pueda para enviar a Tierra Santa. Cada año, te diré que cada año aproximadamente llegan entre 15 y 18 millones de euros para soportar ese déficit o esas necesidades extraordinarias que pueda tener el Patriarcado Latino de Jerusalén, a la cabeza del cual está el reciente nombrado cardenal Pier Battista Pizzaballa, antiguo custodio de la custodia franciscana, gran franciscano, gran diocesano y, por supuesto, magnífico cardenal, que te voy a decir. María José, junto con esta ayuda también desde hace unos años se está realizando un voluntariado allí en Tierra Santa. ¿En qué consiste? ¿Tú eres la responsable de coordinarlo? ¿En qué está consistiendo? Yo desde hace muchos años siempre pensé que la orden... En Tierra Santa pasa una cosa, el que va ahí lo conoce, sabe el terreno que pisa. Tú hablas a los cristianos de Tierra Santa de la orden y todos lo conocen. Pero lo conocen, saben que hay un apoyo económico, saben que ayudan, saben que el dinero llega de una orden que dicen que apoya al patriarcado. Pero la orden en sí solamente la ven pasar de vez en cuando con caballeros y damas que se ponen una capa para entrar al Santo Sepulcro o que hacen el Vía Crucis con unas capas, pero no hay una interrelación real entre la gente de la orden que va allí en peregrinación
digamos, con los cristianos de Tierra Santa. Entonces, para mí eso fue desde el primer momento una línea que yo dije, esta hay que pasarla, esta es la línea de Maginot, hay que pasarla. Entonces, desde que pude tener un poquito de voz dentro de la lugartenencia, mi reclamación era constante. Tenemos que organizar un voluntariado. Es verdad que Tierra Santa es complicada para hacer un voluntariado porque no hay una infraestructura que permita que el voluntario tenga, digamos, los servicios mínimos imprescindibles para poder realizarlo. Pero si lo buscas y si lo organizas y si te molestas en trabajarlo, pues claro que consigues sitio para alojar a tus voluntarios, claro que consigues todo lo que necesitas para realizarlo. Lo que hay que hacer es tener un poquito de prudencia, organizar el voluntariado de una manera discreta y, bueno, nosotros en la lugartenencia lo que hacemos es cada año convocar, se forma un grupo de entre 15 y 20 voluntarios y se va a Tierra Santa durante un periodo que puede oscilar entre 15 y 20 días. Normalmente, como suele ser gente joven la que viene, aunque eso no quita que haya gente mayor que se apunte, mayor quiero decir 35, 45, hasta 50 años, sin ningún problema, y entonces nos vamos a Tierra Santa y normalmente yo pienso que la experiencia tiene que ser multidisciplinar. Y por eso lo tenemos de alguna manera estructurado de la siguiente forma. Hay 10 días aproximadamente que son de que para que el peregrino, para que el voluntario viva al otro lado del puente de la peregrinación, es decir, que se ponga codo con codo con los que abren los santuarios, los que limpian los santuarios, los que cierran los santuarios, los que están allí al pie del cañón recibiendo cientos y cientos y cientos de peregrinos cada día, que es un trabajo agotador, y que se pongan en la piel de todas esas congregaciones, sobre todo de los franciscanos, de la custodia franciscana, en el trabajo diario de lo que supone estar en Tierra Santa y ser custodios de esos santos lugares. Limpiamos sitios arqueológicos, ayudamos a limpiar las basílicas, ayudamos incluso en la recepción de los grupos, en la organización de las horas santas, limpiamos el huerto de los olivos, cosa que no mucha gente tiene el privilegio de poder hacerlo. Por supuesto, también con la ventaja de que luego, cuando se cierra el santuario, nosotros tenemos nuestra hora santa dentro del huerto de los olivos. Hay que decir que normalmente, siempre, en todas las peregrinaciones, yo llevo o voy acompañada con un capellán de la orden, porque la espiritualidad de los voluntarios es fundamental para la orden. No solamente es hacer un voluntariado para que luego en sus currículum o en su experiencia personal puedan decir, yo he estado de voluntario en Tierra Santa. No, has vivido la experiencia de un voluntariado y de una, digamos, de una vivencia espiritual en Tierra Santa. Para mí es tan importante el trabajar como el trabajar en el cuerpo, trabajar con el cuerpo, prestar servicios, como trabajar con el espíritu. Y bueno, eso es una parte del voluntariado, digamos la parte más práctica, más mundana, y luego nos vamos otros 10 días, una semana larga o 10 días, a Palestina. Y en Palestina ya es obra social pura y dura. Es decir, arremangarse y ponerse a trabajar junto con las organizaciones que están allí. Pueden ser las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en el orfelinato, que tienen pues normalmente 35 o 40 niños entre 1 y 3 años que están, son niños que son huérfanos y que están, pues muchos de ellos abandonados en las puertas de las mezquitas, en un contenedor de basura, etcétera, etcétera. Pensar que en Belén la Sharia funciona, la ley musulmana funciona, y que un niño que nace fuera del cauce de la familia o del matrimonio es un niño condenado, en el mejor de los casos, a eso, a acabar en un orfanato. Ahí están las Hijas de la Caridad, que vamos, son como auténticas legionarias, ¿no? En cuanto oyen una noticia de que hay un niño abandonado, allí están ellas las primeras activando servicios sociales para que les entreguen al niño, activando pues todo lo necesario para hacerse cargo de esa criatura y que no quede abandonada, ¿no? El año pasado, cuando estuvimos, el anterior, cuando estuvimos, habían recogido un niño con 7 días abandonado en la puerta de una mezquita. Bueno, ni qué decir tiene que las voluntarias, porque normalmente al orfelinato van voluntarias,
fueron las mamás perfectas de la criatura mientras estuvieron allí, ¿no? Pero bueno, también tuvieron 30 niños más, o sea que no podían decir que les sobrase el tiempo. Y luego fuimos al verbo, también otra parte del voluntariado va al verbo encarnado. Y en el verbo encarnado, pues allí son niños con grandes discapacidades. Y cuando digo discapacidades, son de todo tipo, desde las puramente físicas a las psicológicas, problemas neurológicos, espinas bífidas, parálisis, síndrome de Down, esquizofrenias, en fin, todo tipo, una suerte un surtido de discapacidades que cualquiera que lo viera así de bote pronto, pues pensaría, Dios mío, ¿cómo es posible que todos estos niños estén en estas condiciones? Bueno, pues estos niños están en esas condiciones gracias a que hay 5 o 6 hermanas que son como 5 o 6 ángeles verdaderamente, que más allá de la extenuación, de su capacidad de aguante, de su resistencia, recogen a estos niños, cuidan de estos niños y hacen de madres, de padres, de todo, de estas criaturas. Y lo hacen con una alegría, con un sentido de la caridad, con una profundidad de espíritu, que es que cuando ves a los niños, pues lo que reciben ya lo tienes muy claro. Niños queridos, niños que aquí en España no podrían sobrevivir si no estuvieran permanentemente hospitalizados. O sea, hay niños que no pueden tragar porque su sistema digestivo no permite tragar. Ni uno tiene una válvula parenteral para comer. A cada niño, si tarda en comer 50 minutos o 60 minutos, se le dedican los 60 minutos para que poquito a poquito vaya tragando, vaya educando su sistema digestivo. Hay muchos niños que no pueden beber agua con sus espesantes, hay que darles el agua cada cierto tiempo, que no haya deshidratación, las medicaciones, las asistencias médicas, todo eso lo cubren las hermanas con los recursos que Dios les manda, porque es que no tienen tampoco un apoyo, por supuesto, ni de las autoridades palestinas, ni mucho menos de Israel. Y el hogar del niño Dios es eso, es el hogar del niño Dios. O sea, es que no es un sitio para niños abandonados o discapacitados, es el hogar del niño Dios. El niño Dios vive allí. María José, ¿en qué ves tú que se enriquecen los voluntarios con todas estas actividades, especialmente pues en este orfelinato, en el hogar del niño Dios? Pues se enriquecen muchísimo en todos los aspectos, pero sobre todo se enriquecen en algo muy, muy importante, que a todos nos viene muy bien recordarlo de vez en cuando. Se enriquecen en la mansedumbre y en la humildad de corazón. Mira, me decían, este año llevaba 4 o 5 estudiantes, además llevaba chicos de la oriental, de la lugartenencia de la parte de Barcelona y el país, o sea, Baleares y Valencia, y llevaba chicos de Madrid, de todo el resto, y de Navarra y de Andalucía. Bueno, entonces una parte del voluntariado eran chicos muy jovencitos y decían, nos da mucho miedo porque nosotros no hemos trabajado nunca con niños con problemas y a ver a dónde nos vas a llevar, y a mí me da miedo. La parte de Jerusalén la disfrutaron como enanos, pero la parte de Belén les imponía mucho. ¿Te quieres creer, Javier, que a los 20 minutos de llegar al hogar del niño Dios estaban gamberreando todos con los críos, montándose unos a caballos de otro, empujando el carrito, jugando al baloncesto? Y eran los que tenían miedo. Entonces, pues a partir de allí yo ya me desentendí y dije, cada uno que haga lo que pueda, y estaban todos verdaderamente encantados. Cuando ves cómo funciona aquella casa, es que todas las defensas se te caen, no te quedan nada, ni un resquicio de escrúpulos, ni de obstáculos para... Es que un niño que viene y te abraza, es que te abre el corazón, y un niño que le ves que además que para poder andar tiene que dar difícilmente unos pasos con un esfuerzo tremendo.
niños que todos los días con las hermanas a las 6 de la tarde rezan el rosario. Bueno, te puedes imaginar el rosario rezado con síndromes de Down, con niños que tienen esquizofrenia, que están... Pues, pero es que es un canto a Dios desde que amanece hasta que termina la jornada, ¿no? Entonces, esos niños son tratados como si fueran verdaderamente el niño Jesús. Y cuando tú eres capaz de tratar a una persona con tanto amor, es que se te van todas las... O sea, ¿cómo te enriqueces? Pues te enriqueces porque se te llena el alma, se te llena el espíritu de Dios. Es que estás embebiéndote en la experiencia. Hay que vivirlo, hay que vivirlo. Muchas veces los ves que se les cae una lágrima, pero no de compasión, es que es la ternura en el ambiente, es que es cuando están de comer, cuando viene una niña y te dice que la peines, o cuando tienes que hacer cualquier tipo de trabajo, desde desinfectar habitaciones hasta organizar las salas de rehabilitación. Todo viene a ser un completo de lo que se puede hacer porque el mundo sea mejor y porque vivamos un poco menos centrados en nosotros mismos y más centrados en el otro. María José, a ti personalmente, ¿qué es lo que más te impresiona del hogar del Niño Dios? Bueno, las hermanas. Las hermanas son verdaderamente, o sea, una cosa es decir, una religiosa tiene vocación, pero aparte de la vocación religiosa, es que no ya es vocación religiosa, ya es vocación de amor. La entrega, el ver a la hermana, a las hermanas, a todas, si es que incluso estando enfermas, con 40 de fiebre, atendiendo a los niños, durmiendo 3 y 4 horas, ¿qué es lo que duermen esas hermanas? Que es que nadie se puede imaginar el esfuerzo que tienen que hacer día a día. Yo creo que es que viven en una continua resistencia al límite. Los niños por la noche necesitan también asistencia, no tienen un soporte que les ayude, es decir, no tienen enfermeras contratadas para que atiendan a los niños, las atienden ellos. Las tienen ellas y además dice, esta noche he dormido 2 horas y voy a ver si me puedo recostar 10 minutos para ver si cojo fuerzas. Y duermen 10 minutos y siguen la tarea. Y la tarea es constante porque es que son muchísimos niños y son muchísimas necesidades lo que se plantea. Y es comida, es desayuno, es comida, es merienda para los críos, es darles la cena, es acostarles, todos los días hacer en los recreos jugar con los niños, que los niños estén contentos, bajarlos a la gruta de la Natividad para que paseen, irlos a llevar a tomar un helado. La gente de Belén se vuelca con ellos, pero es que es una procesión que es verdaderamente espectacular. Y ahí están las hermanas que son súper sencillas, súper tranquilas, con una bondad infinita, siempre por sacando el lado bueno de las cosas, haciendo de cualquier dificultad una risa para superarlo y la verdad es que es verdaderamente conmovedor. María José, para los que amamos la tierra de Jesús, estos momentos de tantísima violencia nos conmueven, nos horrorizan, pero más allá de eso, ¿qué podemos hacer ahora mismo los cristianos por nuestros hermanos cristianos en Tierra Santa? Bueno, yo no te voy a dar ninguna fórmula magistral porque la que te puedo decir es lo mismo que me dirías tú a mí. Lo primero es rezar, unirnos en oración, pedirle a Dios la paz para aquella tierra, para todos aquellos que viven allí, suplicarle a Dios que dirija su mirada compasiva hacia tanto dolor y tanto sufrimiento que viene de todas partes y que a todos invade de la misma manera. Y luego, pues, con respecto a los cristianos, pues hacer lo que dijo San Pablo. En el primer momento, en las primeras comunidades, los hermanos compartían todo. Y se nos ha olvidado que nosotros vivimos en una sociedad de confort, de opulencia, que muchas veces, aun cuando somos incapaces de ser generosos incluso con lo que nos sobra, y nos puede sobrar mucho o poco, o poquísimo, pero siempre hay algo que nos sobra porque vivimos en una sociedad que está más que autoabastecida. Entonces, cada uno que busque la forma de llegar y de ayudar. María José Fernández Martín, dama de encomienda de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y habernos acercado
a esta realidad de nuestros hermanos cristianos en Tierra Santa y del trabajo que hacen allí muchas asociaciones, órdenes, por ayudar a que la vida de estos hermanos nuestros sea una vida mejor. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Hay que recordar que todo empezó con un loco y 12 seguidores. Y decía una vez el patriarca que aunque se quedasen 12 locos y la imagen de un seguidor, que es el Hijo de Dios, ellos seguirían dando su vida por Tierra Santa. Es nuestra Iglesia madre. El Vaticano es el corazón, es la cabeza de la Iglesia, pero el corazón late en una iglesia del Santo Sepulcro en el seno más profundo de la Jerusalén antigua. Ahí es donde encontramos el mensaje de salvación, ahí es donde miramos con el corazón que Cristo murió por todos nosotros y que nos enseñó que no hay más amor que aquel que da la vida por los hermanos. Gracias, Javier. Muchas gracias. Impresiona la confianza de estas dos mujeres en la providencia de Dios y su entrega constante. Y damos ahora la bienvenida al Padre Miguel Márquez con su sección Dios nos hace guiños. With no
Buenas noches a todos. Confío que estéis con paz y con la alegría del momento presente, de ser un momento siempre de vida que se redescubre, que se acoge, que se estrena, que se saluda, que se celebra en medio de todo lo que se esté viviendo y que pueda haber una luz que deshace lo que es oscuro y lo que puede rompernos. Estoy dando gracias a Dios por estar aquí. Estaba pensando que vivir en Roma es como un sacramento, es como vivir en un lugar lleno de resonancias, y cada vez que voy, que vengo, que viene una persona que hace una visita que tienes que acompañar, pasar cerca del Tíber, por el Vaticano, por tantos rincones. Ayer sorprendidos unos hermanos que han venido de Austria, cuando les decía que en Roma hay unas 900 iglesias. Claro, se quedaban como muy, muy sorprendidos, bueno, como nos sorprende a todos. Pero cada rincón, cada esquina, cada peregrino, y os voy a contar que he vuelto a entrar en la Puerta Santa, por la Puerta Santa de San Pedro, con unas mujeres muy especiales. He estado estos días con 2 federaciones de carmelitas descalzas, aquí, unas en Roma y otras en la montaña, en uno de esos lugares donde a mí me gusta ir. Y con estas mujeres de una federación, de una asamblea que se reúnen de varios conventos. Una federación es la reunión de una serie de monasterios, de monjas, que caminan juntas ayudándose para la formación, para compartir sobre este momento de su vida, para ayudarse y dialogar sobre cómo están caminando, cómo están viviendo este momento. Y es la primera vez que las carmelitas descalzas de Medio Oriente y del norte de África y de Grecia se reúnen aquí en Roma, porque no les es fácil reunirse en otros lugares. Para algunas no es posible, o venir a Tierra Santa, o ir, por supuesto, a Siria, ahora imposible, o a Egipto, o a otros lugares, depende. Tienen que buscar sitios donde sea posible reunirse por el tema de los visados, etc. Pero se han reunido aquí durante algo más de 10 días y ha sido un tiempo de gracia siempre que hay una reunión de hermanas, de hermanos, de cristianos o creyentes que se reúnen con este deseo de rezar juntos, de orar, de abrir el corazón, de pedir a Dios luz. Como decía mi predecesor, el padre Saverio, el anterior general, que decía que cuando 2 personas se reúnen con humildad y piden luz, aunque no sepan a dónde van o no se vea claro el horizonte, por algún lado se hace luz, se abre alguna luz. Estoy muy, muy convencido de esto, que cuando nos descalzamos y nos desarmamos, esta es una condición que no es fácil cumplir. No es fácil que nos desarmemos de nosotros, a veces porque tampoco sabemos muy bien cómo hacerlo, y escuchamos de corazón, pues alguna luz se nos regala, alguna luz oportuna para este momento. Las monjas de los 4 monasterios de Tierra Santa, que siempre me produce por dentro como mucha admiración, como mucho agradecimiento el ver a estas mujeres de tantos sitios del mundo. Están en Belén, en Jerusalén, en Nazaret y en el Monte Carmelo, en Haifa. Y los otros 4 monasterios son también en contextos muy, muy particulares. En Marruecos, en Tánger, están en Egipto, en el Fayum, a unas 2 horas del Cairo,
están nada menos que en Siria, en Alepo, con la situación que están viviendo. Yo las visité cuando el terremoto y ahora después del cambio de gobierno o de esta situación inestable que están viviendo, también de incertidumbre. Un grupo de mujeres viven allí también orando. Y las que se han incorporado hace poquito a la federación son de Grecia, en un contexto ortodoxo, también nada fácil, porque el mundo ortodoxo no es fácil. Ellas son respetadas, pero no es una situación sencilla. Y ellas también con la precariedad del número que son, porque muchos de estos monasterios tienen un grupito no grande, pequeño de hermanas que se nutren de todo el mundo. Son de unos 32 países y se han venido de sus países a orar, a entregar la vida, a vivir en contextos muy, muy lejanos a sus tierras y a hacer de esa tierra su casa, su tierra santa. Tierra santa allá, en la tierra santa de Jesús, y tierra santa en Grecia, en Tánger, en el Fayum y en Alepo. Admirable este deseo misionero contemplativo, una entrega hecha de fragilidad, como decía Verónica en sus 25 años de profesión. Somos pobres, somos mujeres que no nos sentimos más fuertes que los demás y hemos decidido quedarnos aquí a orar por la paz y a orar por todos, sin excluir a nadie, como mujeres que son como una parábola de comunión en este mundo nuestro tan de confrontación, tan ideologizado, un mundo en el cual fácilmente nos tiramos los trastos y donde todo está tan polarizado cuando pensamos en España y en cualquier país, ¿no? Como vivimos un poco a la gresca, vivimos muy, muy crispados y se nos saltan enseguida las alarmas ante cualquier palabra que escuchamos que nos incomoda o cualquier palabra del otro, del que está en la otra orilla, del que está del otro lado, al que considero otro, diferente de mí, con poca capacidad para la autocrítica y con poca capacidad para reconocer al otro como un ser humano con una dignidad que va más allá de sus ideas, de su partido, de su color, de todo eso. Estas mujeres me parecen heroicas sin ruido y sin recompensa, mujeres que se entregan y que son fuertes en la precariedad, fuertes porque son gente que no hace alarde de otra cosa distinta de lo que en realidad es su propia verdad. No juegan a ser fuertes, ni juegan a ser santas, ni juegan a tener razón, ni juegan a ponerse de un lado o del otro, juegan a entregar la vida por todos. Y bueno, pues he estado con ellas, un privilegio vivir con ellas, y un privilegio también que con ellas hemos visitado al Papa León XIV, tan emocionada siempre hemos escrito al Papa y le hemos dicho, las hermanas de Tierra Santa y de los países del norte de África y de Grecia, pues querrían visitarle, y nos han dado cita con otros capítulos generales de otras dos congregaciones, y me ha parecido un encuentro como muy bonito, muy sencillo, muy diferente de los encuentros con el Papa Francisco, sin comparar. Papa León, muy sencillo, muy sobrio, ha dedicado un ratito a cada grupo y ha pronunciado un discurso muy, muy bonito hablando de las mujeres fuertes, y de las mujeres que entregan la vida. Era muy bonito ver y entrar con las carmelitas por los pasillos del Vaticano, subiendo escaleras, bajando escaleras, con la solemnidad del guardia suizo que nos precedía, que iba subiendo con una solemnidad que nos daba también un poco de risa, porque él tan
tan así, tan solemne, tan acompasado en su paso, subiendo las escaleras, tan digno, y nosotros, las monjas, y nosotros como niños o niñas que viven un momento tan emocionante, tan especial por los pasillos y los patios del Vaticano, hasta el encuentro con el Papa, que ha sido como muy emocionante, bonito, muy, muy, muy sencillo, y nos ha dirigido un discurso muy, muy sentido y en el cual decía, quiero leeros un poquito de lo que ha dicho el Papa, que decía a los distintos capítulos, y luego ha dicho unas palabritas a las carmelitas. Hablamos de mujeres extraordinarias que partieron en misión en tiempos difíciles, que se inclinaron sobre las miserias morales y materiales en los entornos más abandonados de la sociedad, que para estar cerca de los necesitados aceptaron arriesgar la vida hasta perderla, víctimas de brutales violencias en tiempos de guerra. Y decía después, permítanme dirigir un saludo especial a las hermanas carmelitas descalzas de Tierra Santa. El Papa dijo Tierra Santa, pero eran también todos estos otros monasterios de estos otros lugares. Aquí presentes, es importante lo que están haciendo con su presencia vigilante y silenciosa en lugares lamentablemente desgarrados por el odio y la violencia, con su testimonio de abandono confiado en Dios, con su constante invocación por la paz. Todos las acompañamos con nuestra oración y también a través de ustedes nos acercamos a quienes sufren. Gracias a todas ustedes, hermanas, por el bien que hacen en tantos países del mundo y en tantos contextos diferentes. Las bendigo de corazón y las recuerdo en el Señor. Palabras muy, muy, muy certeras, muy centradas, muy de reconocer esto que pasa desapercibido, porque tantas mujeres, ahora hablamos de mujeres, hombres y cristianos y laicos, pero en este caso, hablando de estas mujeres, el reconocimiento de su tarea, de su vida callada, sin alarde. Bueno, pues damos gracias a Dios y doy gracias a Dios con ellas ahora que están partiendo estos días ya para sus lugares de donde viven, en esos contextos, este grupo de mujeres. Y después he ido a compartir con otra federación a la montaña, a Monte Compatri, San Silvestre. Es un lugar que tenemos en la montaña muy, muy bonito, con unas vistas preciosas de Roma, esos lugares desde donde se ven los pueblecitos de Italia encaramados en la montaña que parecen como de cuento. Bueno, pues también con una federación, la Federación de la Santísima Trinidad, hemos compartido con mucho realismo, me parece, de parte de quien acompaña esa federación, de cada uno de los monasterios, invitándolas a vivir con realismo este momento, sin soñar, con esperanza, pero sin soñar. He escuchado un discurso de la presidente de la federación que me ha parecido muy humilde y muy realista. No me parece fácil encontrar discursos así, realistas y humildes, que reconocen la precariedad, pero no se lamentan de la precariedad, que reconocen la fragilidad, pero la convierten en oportunidad para tomar decisiones oportunas, para replantearse, escuchándose unas a otras, qué pasos son los adecuados que se deberían dar. Así que me ha parecido como un discurso sencillo y un discurso de ayudémonos, unámonos, vivamos en comunión este momento no fácil de crecimiento y también de inquietud por todo lo que sucede internacionalmente, por tantas situaciones de violencia, de desamparo. El otro día el que fuera arzobispo de Tánger, Santiago Agrelo, decía cuántos miles de personas habían fallecido en los mares del sur. Me gusta mucho cómo Santiago Agrelo recuerda a las víctimas y continuamente está recordando para no silenciar el grito ahogado en los mares
y en tantos mares de la vida y del mundo, y cómo estas mujeres viven orando y ofreciendo su vida como una lámpara que quiere iluminar, dejándose herir por las situaciones también de dolor del mundo. Así que he tenido el privilegio, la suerte de compartir con estas mujeres, de dejarme tocar por su pasión por Jesús y por su deseo de seguir diciendo sí en medio de las inquietudes de la vida, como todas las personas, porque no son mujeres a salvo, no son mujeres metidas en una burbuja de protección, son mujeres que tiemblan y que en ese temblor y en esa fragilidad, descalzas y desarmadas también con sus manías, con sus pobrezas, con sus dificultades de convivencia, con tantas situaciones que hay que mejorar y que están siempre deseando como aprender, pues con ellas nosotros nos ponemos en camino y pedimos por ellas, una oración por ellas en estos días, en este privilegio de estar aquí, de acompañarles y de ser bendecido en ellas. Que Dios os bendiga, que Dios os regale su paz, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre, siempre. El padre Alberto Royo nos ayuda a crecer en la amistad con nuestros amigos los santos.
noches a todos los oyentes de Radio María. Con vosotros una noche más, el sacerdote Alberto Rollo, para hablar de los santos de andar por casa, o como el Papa Francisco les ha llamado en su exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, dedicada totalmente a la santidad, los santos de la puerta de al lado. Viene a ser la misma expresión, significa esos santos que nos rodean, de vida sencilla, de vida muy parecida a la nuestra, de vida que nosotros podemos imitar perfectamente, pero que son santos auténticos, santos de altar, en proceso de canonización o ya llegados a la beatificación o incluso llegados a la canonización, que es el último paso del proceso. Pues esta noche vamos a hablar de una santa de la puerta de al lado, de una santa de andar por casa, una muchacha italiana fallecida con 19 años nada más, después de una durísima enfermedad. Se llamaba Angelica Tiraboschi. Era de Pontirolo Nuovo, en la provincia de Bérgamo y diócesis de Milán, y es un ejemplo muy hermoso de santidad, porque era una chica muy normal, sin duda apreciada y conocida por su sencillez, por su profundidad, su dulzura, pero que conoció muy pronto el significado de la cruz, que se le apareció, como hemos dicho, a través de una enfermedad, la cruz del Señor que ella aceptó, acogió y llegó fino al final, con muchas pruebas y mucho sufrimiento. Pero ahí estuvo ella, que no se echó para atrás. Desde muy joven había entrado a formar parte de un grupo llamado Shalom, de la renovación del espíritu, los carismáticos, en Zorzone, que era una zona cercana a su pueblo. Tenía para entonces 10 años, era el año 2005, y en el junio del 2013 había decidido emprender con entusiasmo un camino de vida nueva, recibiendo la oración de efusión del Espíritu Santo según el estilo de los carismáticos y comprometiéndose a eso, a una vida nueva, a vivir en mayor plenitud aquello que hasta entonces había vivido. Fijaos que llevaba desde los carismáticos, desde los 10 años, y ahora estamos hablando de 8 años después. Y sin embargo, en ese momento recibió del Señor una intuición que debía ser santa, que debía dedicarse más todavía a los demás. Sintió por primera vez en su juventud que la llamada a la santidad era algo para ella. Ya venía haciendo una vida de oración en su grupo carismático, de entrega en la parroquia, de entrega a los demás, pero en ese momento sintió esa llamada del Señor. Para entonces estaba acabando prácticamente lo que para nosotros es el bachillerato, y hizo su examen, que aquí sería de la selectividad o EBAU, lo que llaman allí en Italia la maturità, en la rama de psicopedagogía, que era lo que ella quería estudiar en el futuro. Lo hizo en un colegio público de Bérgamo y acabó en el año 2014. Tenía sus planes para la universidad, sus planes de futuro, que de pronto se truncaron completamente. Era el verano, había pasado una jornada tranquila con los amigos, con las personas de su comunidad, en un centro de verano para muchachos organizado por la parroquia, un centro de recreación para que en verano, en vez de estar sin hacer nada, pudiesen estar acompañados. Y ella estaba allí como animadora, como voluntaria. Y ocurrió que en esa jornada de junio del 2014, un muchacho pequeño de los niños que allí se recogían durante el verano, se acercó para abrazarla, y ella, cuando le dio el abrazo,
sintió un dolor fortísimo en el pecho que hizo que aquel día ya no pudiese hacer nada más. Saltaron las alarmas y entonces empezaron a hacerle enseguida todo tipo de pruebas. Esas pruebas trajeron como consecuencia la noticia terrible del calvario que ella empezaba a sufrir. Era un tumor al seno, pero un tumor ya bastante avanzado. Ella recibió con mucho amor aquella noticia, pero no por eso pensemos que dejó de ser duro para ella, porque le dijeron que el tumor era ya muy grande y que entonces la curación iba a ser difícil, que tendría que hacer todo tipo de cosas para que ella pudiese vencer al tumor, pero que no le prometían ningún tipo de seguridad. La situación se preveía tan dura que los médicos le aconsejaron que fuera a ver a un psicólogo clínico, que le ayudase a sobrellevar lo que se le venía encima. Pero ella dijo con toda sinceridad y toda sencillez a los médicos que la invitaban a visitar a un psicólogo, dijo: uy, yo tengo un psicólogo más fuerte del vuestro. Y entonces, con curiosidad, los médicos le preguntaron: ¿cuál es ese psicólogo? Y ella respondió: es Jesús. Y aquel mismo día escribió en su diario: mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. El Señor me ha probado duramente, pero no me ha entregado a la muerte. Celebrad al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Como sabemos, todo esto es del Salmo 117, que es lo que ella sentía en ese momento y escribió en su diario. Fueron su gran fe y su deseo de amor a Dios, su deseo de coger la cruz y de seguir al Señor, las que le ayudaron a seguir adelante en aquellos momentos. Después de varios ciclos de quimioterapia, en febrero del 2015 tuvo que afrontar una intervención quirúrgica muy invasiva y dolorosa que la puso a la prueba físicamente y moralmente. En abril del 2015 participó con un tío suyo a lo que se llamaba entonces la Jornada de la Misericordia en Saregno, provincia de Milán, y esto era una jornada especial organizada por los carismáticos de toda aquella zona, y ocurrió en esa ocasión algo un poco particular. Al pasar el sacerdote con el Santísimo Sacramento entre la gente, según la costumbre también de los carismáticos, como sabemos, en alguna de sus celebraciones el sacerdote pasa con el Santísimo bendiciendo a cada uno de los que están allí presentes. Pues cuando pasó el sacerdote con la custodia, y en cuanto llegó delante de ella, se paró de modo improviso y se quedó allí un buen rato. El sacerdote no sabía que ella estaba enferma, no la conocía, pero luego contó que se sintió como atraído, como que tenía que quedarse allí un momento, no sabía por qué. Fue para ella un signo de que el Señor la quería, la bendecía y no la dejaba sola durante su enfermedad. Dicha enfermedad no la había alejado de la vida de fe, sino todo lo contrario, se había refugiado en el Señor y había encontrado allí descanso, había encontrado posibilidad de vivir la esperanza y sobre todo el consuelo que trae el amor de Dios. La enfermedad también la hizo acercarse más al Señor en la Eucaristía y a la oración y la devoción a la Santísima Virgen. El 2 de agosto del año 2015 quiso participar también con sus tíos en una de las jornadas de espiritualidad organizada por los carismáticos en Bérgamo y que tenía como título la siguiente frase muy significativa: cuando sufría, ¿dónde estabas? Estaba junto a ti.
ella sintió como que ese título le llegaba al corazón porque reflejaba cómo en su sufrimiento el Señor no se había alejado de ella, sino que había estado constantemente a su lado. María fue teniendo cada vez un papel más importante en su vida. De hecho, el rosario se convirtió en algo cotidiano y repetido incluso varias veces al día. Este encuentro de los carismáticos fue de los últimos actos públicos que pudo tener, porque de hecho morirá sin que haya acabado el mes de agosto. El 29 de agosto del 2015, con los brazos abiertos, con una sonrisa en los labios, esa sonrisa que la había caracterizado desde pequeña y que no perdió durante toda la enfermedad. Sonrisa que ella reconocía que le venía del Señor, porque tenía grandísimos dolores, las tentaciones de desanimarse eran muchas, y sin embargo no perdió la sonrisa porque el Señor la sostuvo. Pues con ese sonriso en los labios y con la corona del rosario junto a ella, entregó su espíritu. Pero había sido preparado porque la tarde anterior había habido un encuentro del grupo Shalom que se habían reunido junto a ella para rezar por ella y para rezar con ella. Y en ese momento ella sintió de corazón, porque lo expresó, aquello que dice el Evangelio: el esposo llega, salid a recibirle. Y ella en aquella noche sintió que eso era lo que le estaba pasando. El esposo la llamaba. De hecho, al día siguiente, el esposo manifestó su llamada llevándola al paraíso. Fue una auténtica fiesta para aquellos que la conocían, el poder celebrar su despedida, sus funerales, cientos y cientos de personas con la alegría de acompañarla y cantando: qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, porque sentían que era la Virgen que con la lámpara encendida andaba al encuentro de su Señor. Durante la enfermedad, en una carta escribió lo siguiente. Esa carta se puso sobre su ataúd en el funeral y era una carta dedicada al Señor que decía así: yo creo en ti, Jesús, pertenezco a ti, Señor, es por ti que yo vivo, viviré y para siempre cantaré con todo mi corazón. A ti, mi Señor, me confío toda entera. Te seguiré por donde tú vayas. Entre lágrimas y alegría, yo tengo fe en ti. Caminaré por tus caminos. Siempre caminaré en tus promesas. Y concluía esa carta, que era mucho más larga, diciendo: a todos aquellos que he conocido o he podido encontrar en mi vida, y a todos aquellos a los que no lo he podido hacer, gracias por todo, gracias de corazón, con inmenso y amor infinito. Para siempre, Angélica. Pues una chica normal y corriente, de sus estudios, de sus amigos, de la gente de su parroquia, de su grupo carismático, a la que la enfermedad la visitó, y en vez de desanimarse, en vez de perder el gusto por la vida, todo lo contrario, vivió más plenamente, con más alegría, con más entusiasmo, una sonrisa, si cabe, más grande en sus labios, con los demás y desde la enfermedad sobre todo para los demás. Está en proceso de canonización, esperemos algún día verla en los altares, una santa de la puerta de al lado. Que Angélica Tiraboschi nos ayude a todos a aceptar lo que el Señor nos manda, las sorpresas del Señor, y aceptarlas con ánimo lleno de alegría y lleno de agradecimiento por lo mucho que Dios nos ama.
Cayetana Jairi Johnson nos descubre una semana más cómo era Jesús en su tierra. Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, pues de estos días voy a hacer referencia al Evangelio de Lucas, capítulo 7, a partir del versículo 36, donde tenemos un pasaje muy especial acerca de la invitación de un fariseo que pues lleva a Jesús a su casa a comer, y se produce también un episodio sumamente intrigante y misterioso al mismo tiempo, con una mujer que le lava los pies a Jesús. Entonces, según el Evangelio, pues se nos narra, ¿no?, que un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa, y una mujer de mala vida, ojo con este dato también, ¿no?, de mala vida expresamente lo dice, en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en la casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar, y con sus lágrimas bañaba sus pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Entonces, ahí es cuando tenemos la reacción de todo el mundo, especialmente la del fariseo, que la había invitado, y barruntaba el fariseo: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, fariseo, tengo algo que decirte. Y el fariseo contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos la amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los había bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo, ella en cambio desde que entró no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza, ella en cambio me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Toda esta secuencia pues tiene metamensajes extraordinarios, pero este centro, esta acción tan simbólica de los pies también tiene muchísima relevancia desde el punto de vista de la exégesis, la interpretación, el simbolismo judío. Sabemos por las escrituras hebreas que siempre que un mensajero divino venía a la tierra, lo primero que los humanos intentaban hacer era ofrecerse a lavarle los pies. Y aquí tenemos pues el episodio de Abraham en Génesis 18 con los visitantes de Mamre, que se postra al suelo, pero tiene luego todos estos tratos de hospitalidad, que también el lavado de los pies u ofrecer a los huéspedes el lavarse los pies, pues es un signo de altísimo respeto, distinción y acogida en la casa de uno. Entonces es equivalente también en expresiones judías a te honro porque eres santo, eres del cielo. Luego después tenemos a lo largo de diversos pasajes bíblicos estas escenas con o relacionados sobre los pies, y por ejemplo un momento rotundo en Éxodo 3, donde Dios dijo a Moisés
quítate las sandalias porque estás en Tierra Santa. Esto también explica la costumbre sacerdotal en el Templo de Jerusalén de andar descalzos cuando están en el recinto sagrado, y por ello también los lavados de pies sacerdotales pues eran sumamente importantes para los temas de purificación, y además porque el estar caminando descalzos pues también uno podía caer en una contaminación ritual, bien por alguna situación impura o incluso la misma sangre del sacrificio, que aunque era inmediatamente limpiado, pero no dejaba de ser que hacía caer en contaminación ritual a los sacerdotes. Luego también el quitarse o descalzarse también era una señal del Goel, del Redentor. Esta es una palabra técnica que aparece expresamente también en el libro de Ruth, en el cuarto libro, en el último libro, que es la acción que hace el que era candidato según el pacto del matrimonio de levirato, pues el candidato tenía que rechazar quitándose la sandalia y lanzándolo para indicar ese rechazo a no ejercer lo que es el papel del Goel, el matrimonio del pariente más próximo, para precisamente no dejar a una viuda desamparada. Pero también las acciones de los pies. En el mismo libro de Ruth tenemos que hay un momento también sumamente sugerente donde por consejo de Naomi, la suegra de Ruth, pues le dice a la muchacha, a la moabita, túmbate a los pies de Boaz, ¿no?, que va a ser su futuro marido. Entonces Boaz en este pasaje se comporta como un hombre extraordinario porque es o era un hombre extraordinario que respeta al máximo la virtud de Ruth, y también pues la acción simbólica de ella es que estaba invitando a Boaz a que ejerciera pues el derecho al rescate, al Goel, al levirato, en contra del otro candidato que tenía las mejores posibilidades. Luego tenemos también pues la sanción negativa, que en el caso de que no se hicieran estos rituales relacionados con los pies o estos tratamientos de dignidad y de honor, especialmente con una mujer, con los ancianos y la comunidad en Israel en su conjunto, pues si esa familia no cumplía con estos tratamientos protocolarios, según el Deuteronomio 25:10, se les consideraba la familia de los sin sandalias, o sea que una forma, digamos, negativa, una forma también de reprocharles, ¿no?, que no estuvieran cumpliendo correctamente con lo que se esperan en cuestiones de redención, según este discurso del libro de Ruth, o también lo que es la cortesía, el honrar a los huéspedes que tú tienes en tu casa. Esta etiqueta o esta formulación de ser una familia sin sandalias de Deuteronomio 25, pues implicaba una gran deshonra, porque la familia, ¿no?, acusada con esta expresión, pues había rechazado a alguien a que debía tener el cuidado máximo, un cuidado dignísimo, un cuidado exquisito. Entonces, por ello, pues cuando una familia recibía digamos, acusación, entre comillas, pues también se la tenían una pésima consideración, era una constante, digamos, reprobación de sus malas acciones, pero también pues que había la posibilidad misericordiosa de que esa familia pues corrigiera su conducta, y entonces sí, pues en el momento que era necesario hacer esta atención, ¿no?, de protocolaria de los pies, ¿no?, en la hospitalidad, pues entonces ya podía cambiar drásticamente esa reputación. Luego también tenemos del Evangelio de Lucas, ¿no?, en el Lucas 15, capítulo 15 y versículo 22, pues el tema famosísimo del hijo pródigo, ¿okay?, que es también otro de las grandes historias, grandes parábolas, grandes pedagogías bíblicas. Entonces, cuando regresa este hijo pródigo, después de haber dilapidado la fortuna de la herencia paterna, de haber tenido una vida disoluta, pues, ¿qué es lo que hace el padre? Le pone unas sandalias en los pies. Entonces, esto también pues es un acto tremendamente significativo, porque es el acto judío del padre redimiendo a alguien que estaba perdido. También por eso tenemos el pasaje tan espléndido igualmente de Jesús lavando los pies a sus discípulos, ¿no? Y entonces
les estaba indicando igualmente con ese lavado de los pies que los estaba redimiendo, rescatando a los perdidos, haciéndolos ser amados plenamente, santificándolos, viéndolos como futuros ciudadanos del cielo, porque eso es lo que también representan los pies. Los pies nos dan una fijación, nos dan una solidez para estar erguidos, para también mantenernos rectos, no estar torcidos. Y entonces por eso pues hay esta santificación de los pies, pues por lo que representan un sostén, una forma de poder caminar, de poder movernos, y todas las connotaciones simbólicas, metafóricas si queréis, alrededor de los pies pues son fundamentales, ¿no? Entonces, en este sentido, pues sabiendo todas estas dimensiones simbólicas, pues ahí se entiende muy bien cuando Pedro pues le dice a Jesús: no me trates como un celestial, cuando le rechaza, no me lave los pies, no me trates como un celestial, como un santo, porque no lo soy. Entonces Pedro pues le dice: lávame las manos también. Y estas acciones simbólicas pues son precisamente acciones plenamente de redención, y por ello pues por el Evangelio de Juan le dice Jesús a Pedro: ahora no te das cuenta de lo que hago, pero más tarde lo entenderás. Entonces, en este pasaje de la mujer pecadora que unge los pies de Jesús en la casa del fariseo, pues es una acción también rotunda y con personajes también iconoclastas para la sociedad de entonces, tremendamente fustigadas, porque ella sí fue capaz de ver que venía del cielo, y por eso lo lavó los pies, tal como era la tradición y la costumbre del antiguo Israel. Entonces también utiliza un perfume carísimo, como es el perfume del nardo. El nardo se utiliza plenamente como uno de los elementos poéticos del Cantar de los Cantares. Entonces, en la lectura alegórica del Cantar de los Cantares, el poema simboliza el Mesías y su amada, ¿no? Y por ello, pues esta mujer de mala vida, o esta prostituta, como parece ser que era, pues está redimiéndose a sí misma a través del lavado de los pies de Jesús con este perfume tan caro, utilizando también estos contenidos que probablemente estarían funcionando ya en el ambiente de la época de Jesús, de la interpretación ya mística de lo que es el Cantar de los Cantares en estas claves de compromiso judío, y que también indica que gracias a la redención de Jesús es el hombre Jesús que cuida a su futura esposa, ¿no? Que es en este caso pues es Israel, o ya después en la interpretación cristiana es la Iglesia. Entonces por eso pues este lavado de pies pues no es baladí, que aparentemente pues parece una acción pues típicamente cotidiana, pero sí que tiene un calado profundo, como todo lo que podemos leer a través del texto bíblico. No hay nada que no tenga esta dimensión trascendental, alegórica, metafísica, espiritual, divina, sagrada. Todo esto es el mensaje bíblico, y en este caso con el lavado de los pies. Así que se os manda muchísimo amor. Gracias por la escucha y gracias por estar allí. Hasta la semana que viene. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque dialogan sobre cómo el Señor nos habla hablando
a nuestro corazón desde su corazón, en Entre tú y yo. El corazón habla al corazón. Vaya tema tan bonito de diálogo. Va de cardiólogo soy. El corazón habla al corazón. Es lo más real y cierto de nuestra vida. El cristianismo no se divulga, se vive. Como decía Santo Tomás de Aquino, no se puede testificar de algo a no ser del modo en que se participa. Se da testimonio con la vida. Esto también lo decía Germán Hess, que decía que la verdad se vive, no se predica. Es verdad. ¿Te acuerdas que lo hemos comentado alguna vez? Sí, es verdad. El corazón habla al corazón fue el lema del cardenal Newman. Y precisamente Benedicto XVI, en su beatificación, en septiembre ya de 2010, en Birmingham, Inglaterra, durante su viaje apostólico al Reino Unido, centró su homilía en su lema. El corazón habla al corazón. Benedicto XVI dijo que Newman nos enseña que si hemos aceptado la verdad de Cristo y nos hemos comprometido con Él, no puede haber separación entre lo que creemos y lo que vivimos. Todos y cada uno de nuestros pensamientos, palabras y obras han de buscar la gloria de Dios y la extensión de su reino. Esta expresión, el corazón habla al corazón, como decimos, lema episcopal y cardenalicio de Newman, refleja su profunda comprensión de la vida cristiana como un anhelo del corazón humano para la comunión con el corazón de Dios y de su Iglesia. El Papa Francisco lo canonizó en octubre de 2019 y en su última encíclica, Dilexis Nos, que nos presenta el amor divino y el amor humano, lo cita. Y nos recuerda uno de sus sermones en el que Newman dice que el Señor nos salva hablando a nuestro corazón. Desde su corazón, el lugar de encuentro más hondo consigo mismo y con el Señor es el diálogo orante, de corazón a corazón. Por eso, el cardenal Newman encontraba en la Eucaristía el corazón de Jesucristo vivo, capaz de liberar, de dar sentido a cada momento y de derramar la verdadera paz al ser humano. El Papa Francisco lo canonizó en octubre del 19 y el 31 de julio de 2025, o sea, ayer, como quien dice, sí, el Papa León XIV anunció que conferirá el título de doctor de la Iglesia Universal a San John Henry Newman. Oye, fíjate, por lo que estamos recordando, mira qué dato más curioso. Ya sabes que yo ahora cuando digo León XIV lo tengo tan unido a León XIII que voy enseguida. Pues un dato muy curioso. León XIII nombró cardenal a Newman en reconocimiento a su trayectoria y fidelidad en la fe. Y ahora, como tú has dicho, el Papa León XIV, en su proclamación declara que San John Henry Newman es doctor de la Iglesia por su profunda y humilde búsqueda de la verdad, destacando sus enseñanzas sobre, importantísimo, la conciencia como una guía divina formada por la palabra de Dios y la doctrina de la Iglesia, la conciencia que todos tenemos. Sí, sí. El Papa enfatiza la armonía entre fe y razón de Newman, considerándolo un símbolo de la búsqueda de la verdad y la humildad en la Iglesia. Nos invita a redescubrir
a un hombre, en palabras del Papa Benedicto XVI, enseñó que la verdad no nos es dada, ya hecha, ni es inventada. Hay que descubrirla. Claro, hay que irla poniendo nosotros. La verdad hay que descubrirla. Claro que sí. Newman la descubrió. Y ahora la enseña a la Iglesia que una vez buscó con tanta pasión. El corazón habla al corazón. Por eso, claro, siente tan profundamente que la conciencia es una voz divina en nosotros. Hay que lo sintamos todos, que es la apertura a Dios completamente. Es el eco de una persona que me habla. Obedeciéndola, soy feliz. Si me rebelo, me siento triste. Tiene que ser formada por el amor a la palabra de Dios y a la doctrina de la Iglesia, para ser una guía fiable, mi conciencia, claro. San John Henry Newman, un gran convertido de la Iglesia anglicana al catolicismo, para muchos es un precursor del Vaticano II. Nosotros lo hemos citado, José Manuel, muchas veces, sí, porque es que es verdad que sus escritos marcan. Es verdad que él dice que las personas nos influyen, las voces nos conmueven, los libros nos convencen, los hechos nos entusiasman. Es verdad, pero ciertamente sus escritos, él transmite experiencia, transmite vida, y uno siente sus palabras como hechos que yo puedo experimentar. Sí. Por ejemplo, algo tan concreto para nuestra vida diaria como cuando Newman afirma que 10 millones de dificultades no hacen una duda. Esto lo podemos guardar en nuestro corazón y ante las dificultades diarias o el dolor, vivir nuestra fe y esperanza en Cristo. ¿Para cuándo guardamos la fe y la esperanza? Si no son vividas en nuestra vida diaria. Es verdad, y en todas las dificultades. Claro, si no, dice, no, sí, yo soy un hombre de fe, sí, y a la más mínima dificultad te vienes abajo. Hombre, no, claro. Confía, ¿no? Y nos lo transmite siempre la certeza de San Pablo, oye, todo lo puedo en aquel que me conforta. Vivo de la fe en el Hijo de Dios, yo esto me lo digo tanto, que me amó, hasta entregarse por mí. O cuando nos hace sentir Newman en sus sermones parroquiales que el cristiano tiene, si es de verdad cristiano, no de palabra, tiene una paz profunda, silenciosa, escondida, que el mundo no ve. Pero el cristiano es alegre, sencillo, amable, dulce, cortés, sin pretensiones, nada llamativo. Qué bonito que todo el cardenal Newman diga esto. Y ser como él dice, luces amables en medio de la oscuridad del mundo. Su petición a Jesús, bueno, es para hacerla nuestra. Quédate con nosotros. Y así comenzaremos a brillar como brillas tú. A brillar para servir de luz a los demás. Mira, los estudiosos de Newman, como Ian Kerr, que dicen que es uno de los mejores, nos dice que conmueve su amor radical a la verdad, su respeto a la conciencia, es una constante. Sí, lo de la conciencia es... Sí, y su convicción y su vivir, que la verdad siempre es liberadora. Su sentido de la revelación, que como él mismo nos dice, nos sale al encuentro con hechos sencillos y acciones claras, no con laboriosas inducciones, con leyes generalizadas, con conjeturas más o menos metafísicas, sino con Jesús y la resurrección. Es verdad. Es que Jesucristo es todo, el camino, la verdad, la vida, y cómo lo siente Él, y cómo se entusiasma después con la Eucaristía. La vida de Jesucristo reúne y concentra verdades que se refieren al bien, me encanta, principal, lo que decimos tanto de nuestra condición humana. No hay nada que humanice como el cristianismo. Verdades que andan sueltas y como abandonadas en la superficie del mundo moral y que a veces parecen discrepar entre sí. Newman, como Benedicto XVI, utilizó su razón para entender y vivir a fondo la fe. Como hombre de gran humanidad que era, se dio cuenta de que solo el corazón puede captar la verdad profunda de Dios y del hombre. La vida del cristiano la entendió como anhelo íntimo del corazón humano a vivir en comunión con el corazón de Dios. Y esa es la santidad,
Claro, y por eso se entusiasma con la Eucaristía. Su búsqueda apasionada de la verdad era promovida por un deseo firme de coherencia entre vida y pensamiento. En uno de los sermones de Newman, El pensamiento de Dios, firmeza del alma, nos expone que el verdadero humanismo supone la fe en Dios. O sea, ya el humanismo auténtico lo conlleva. La fe que es la más personal de nuestras expresiones, que veníamos tú y yo comentando cómo se va a poder vivir sin fe, sin esperanza. Sí, vivimos en un mundo de fe, aunque se intente negar. Exacto, Tenemos fe en que los aviones no se caigan, en que el tren no descarrile, en que el ascensor suba cuando le doy al botón. Vivimos en un mundo de fe. De fe y de esperanza, esperamos constantemente, y de amor, de la necesidad de amor. Y la fe es la más personal de nuestras expresiones. El abandono en Dios, nuestro Padre, que se ha revelado por el Hijo en Jesucristo y nos muestra dónde está la salvación y redención de nuestra naturaleza humana, dónde está nuestra felicidad. Cuanto más profundamente nos adentremos, y esto es maravilloso, en nuestra naturaleza humana, tanto más nos damos cuenta de que necesidades más y más requieren un cumplimiento divino. Si se prescinde de Dios, de un Dios personal, trinitario, nada tiene verdadero sentido y plenitud. Realmente, el pensamiento de Dios es la felicidad de la persona humana. Por eso nos recuerda la conocidísima frase de San Agustín: nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti, que es lo mismo que dice Newman. Solo basta para el corazón aquel que lo creó. Nuestros corazones requieren algo más permanente y uniforme de lo que puede ser el hombre, el encuentro y la intimidad que solo con Dios podemos gozar. ¿De qué manera tan cercana nos lo expresa? Contemplarle a Él y ninguna otra cosa puede abrir de par en par al alma y darle su pleno descanso. Puede desbaratar nuestros afectos, ocuparlos y fijarlos. Es verdad que podemos amar con gran intensidad realidades creadas, pero tal afecto, cuando está desconectado del amor del Creador, es como una corriente impetuosa, turbia, vehemente, que circula por un estrecho canal. El corazón no tiene otra salida, como lo vemos de manera real en nuestra sociedad, en lo que está ocurriendo, ¿verdad? En la familia, en la sociedad, en el trabajo, en el sentido de la vida. Y su contraste con lo que presentan y hacen los santos, los verdaderos sanadores de la humanidad. ¿Cómo podemos cada uno de nosotros en nuestro ambiente, pues eso, sanar la humanidad? El corazón habla al corazón. Pues hablemos de corazón a corazón. Nos despedimos hasta el próximo programa. Ya sabéis que podéis descargaros nuestros podcasts en la página web de Radio María y escribirnos a una dirección de correo electrónico de muchagentebuena@radiomaria.es. Muchas gracias por estar ahí y regresaremos la próxima semana con nuevos e interesantes contenidos.
Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.